la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Gloria a Jesucristo. Lo hemos encontrado, decimos amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, le damos lectura al versículo 15, 16 y 17. Aleluya. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera: para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria de su Santo Espíritu. Su pueblo dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Alabado sea el Señor. Una vez más leemos el 17: conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ocupe su lugar en esta hermosa hora. Siéntese cómodo, nomás no se duerma. Gloria a Jesús. Mientras yo hablo la infalible palabra de Dios, usted tiene la libertad de glorificar ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Alabado sea el Señor para siempre. Quiero hablar la infalible palabra de Dios en esta hora bajo el tema: alabado sea el Señor. Tenemos que estar firmes. Ese es el tema de esta hermosa hora. Salude al que está a su lado y dígale: tenemos que estar firmes, sin miedo, sin titubeo. Salúdele con toda libertad y dígale: tenemos que estar firmes. Alabado sea el Señor para siempre. Amado pueblo del Señor, iglesia de Jesucristo, Dios, usando la vida del apóstol Pablo, siendo inspirado divinamente por el Espíritu Santo, dirige esta carta a la iglesia en Tesalónica, a los tesalonicenses, y les habla una verdad, amados hermanos, contundente. Y les dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Alabados a Dios para siempre. Y sigue hablando: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amados hermanos, en esta preciosa hora quiero hablar bajo el tema: alabado sea el Señor. ¿Alguien lo recuerda? Tenemos que estar firmes. A lo largo de la historia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, las fuerzas del mal han atacado violentamente a la iglesia una y otra vez, con una finalidad, con un propósito muy claro, y es que la iglesia pierda su firmeza. Amados hermanos, el mismo apóstol Pablo, refiriéndose a una de las otras iglesias, le exhorta a que no ignoréis las maquinaciones de Satanás.
Lamentablemente, el enemigo ha trabajado sutilmente y sagazmente contra la iglesia. Y esta, amados hermanos, postura ha ido perdiendo crédito a lo largo de la historia del cristianismo. Dios, hablando a través de Pablo, le hace mención a la iglesia del primer siglo y les dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Alabado sea el Señor. Quiero hablar bajo este tema en esta hermosa hora, porque hemos notado que la iglesia de Jesucristo en los últimos tiempos que estamos viviendo en el siglo XXI ha caído en un estado muy peligroso espiritualmente hablando. La iglesia se ha vuelto muy voluble, se ha vuelto inconstante, se ha vuelto, alabado sea el Señor para siempre, en un estado anímico, amados hermanos, de un estado, aleluya, espiritual muy peligroso. La iglesia ha olvidado que desenvuelve un papel en la tierra importante de parte de Dios, aleluya, y que Dios la escogió y la llamó con un propósito. Porque la iglesia no fue constituida por los apóstoles, fue constituida por Jesucristo. Alabados a Dios para siempre. Pero yo quiero que usted entienda que tenemos que estar firmes. ¿En qué? Preguntará usted en esta hora. El apóstol alude y dice: hermanos, dice, así que, hermanos, estad firmes. ¿En qué? Dice: estad firmes y retened la doctrina. ¿Dice así o no dice? ¿A qué se está refiriendo el apóstol? Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o carta nuestra. En resumidas palabras, el apóstol está exhortando a los hermanos en Tesalónica que permanezcan firmes en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que no sean movidos fácilmente del fundamento, alabado sea el Señor, y que no cambien de postura, que no se tuerzan, que no se desvíen ni a diestra ni a siniestra. La palabra firme tiene varias definiciones, y una de ellas es estar fijo en un lugar. Otra de ellas es, aleluya, ser, amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor, inmovible. Es no sufrir cambio. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. ¿Por qué? Alabado sea Cristo para siempre. Porque la iglesia está siendo atacada, bombardeada por las fuerzas del mal. ¿Para qué? Para que cambie, para que se mueva, para que se desvíe, para que se extravíe. Mas sin embargo, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que estar firme. Alabado sea el Señor. Porque si no está firme, va a ser fácilmente derribada, va a ser fácilmente desviado, va a ser fácilmente extraviado. Algo que está firme, usted no lo puede mover. Agarre usted con su mano y mueva las columnas de este templo, alabado sea el Señor, y me dice si usted lo podrá mover. ¿Por qué no se mueve? Porque están firmes, cimentados, tienen un fundamento. Pero, amados hermanos, la palabra de Dios nos exhorta acerca de que estemos firmes. Porque hay cristianos que fácilmente son movidos, que fácilmente son extraviados, fácilmente, alabado sea el Señor, son dañados por las fuerzas del mal. Porque en eso opera Satanás. La palabra maquinación
tiene cierta definición, amados hermanos, y se refiere, amados hermanos, a un engaño oculto que Satanás planea, un veneno para alguien, aleluya, ¿para qué? Para desviarlo de algo que está haciendo. A eso se refiere la palabra maquinación. Cuando alguien está haciendo algo o enfocado en algo, cuando se utiliza la palabra maquinación, es algo sutil para desenfocarlo de allí y llevarlo en otra dirección contraria. Bendito sea el Señor. Por ende, Pablo exhorta y advierte, aleluya, que no ignoremos. ¿A quién está hablando Dios a través de Pablo? Es a toda la iglesia en general, es a usted y a mí, es a todos, aleluya, los seguidores de Cristo. Los está exhortando que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, porque Satanás viene y trae una serie de situaciones con un propósito. Él quiere que seamos movidos. ¿De dónde? Del fundamento que se llama Jesucristo. ¿Cómo es esto? Preguntará usted. Cuando alguien abandona el amor al prójimo, yo le pregunto en esta hora, ¿será que permanece firme? Si alguien, Satanás, le ha atacado violentamente y dejó de amar a su semejante, ¿será que está firme? En ninguna manera. Automáticamente fue derribado por las fuerzas del mal, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que vencer el mal con el bien. Nosotros tenemos que vencer, y no es con ejército ni con espada, es con su Santo Espíritu. Una de las grandes temáticas del siglo actual es que todo mundo puede llenarse de letra, de conocimiento, de intelecto, puede ser un hombre versado, pero no cualquiera puede permanecer firme. Mucha gente a lo largo de su caminar en el Evangelio de Cristo, si analizamos detenidamente a la luz de la Escritura y hacemos un autoanálisis, encontraremos que fueron desviados de la verdad apostólica bíblica, y que en parte tienen un pie dentro del Evangelio y otro pie dentro de su propio Evangelio que han formulado a su propia imaginación. Pero el problema es que ellos nunca van a admitir que realmente están en dos polos, amados hermanos, como decimos nosotros los jarochos, con un pie adentro y con otro afuera. Ese es el estilo de vida moderno del cristianismo posmoderno, que han aprendido lamentablemente para su propia perdición, a vivir una vida a medias, a vivir una vida dañada por el pecado, una vida, amados hermanos, desviada y extraviada. ¿Por qué? Porque no permanecieron firmes. La palabra firme es no cambiar, no moverse, no ser movido por ninguna circunstancia o cosa. Es estar firme, es ser leal, es ser fiel. Alabado sea el Señor para siempre. Venga lo que venga, pase lo que pase, digan lo que digan, me hagan lo que me hagan, me tiren lo que me tiren. Yo estoy firme en la roca inconmovible que se llama Cristo. Yo sigo para adelante, yo sigo avanzando, yo sigo sirviendo a Cristo, yo sigo levantando el nombre de Jesús en alto, yo sigo pregonando las buenas nuevas de salvación y vida eterna, yo sigo amando al prójimo, yo sigo perdonando al ofensor, yo sigo mostrando y haciendo misericordia, yo sigo practicando la justicia y la verdad de Dios, yo sigo buscando la santidad del Cristo de la gloria. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Alabado sea el Señor, porque Cristo me enseñó a estar firme
firme. ¿En qué? En la doctrina que Él me enseñó, en la enseñanza que Él trajo, en la predicación de la cruz, aleluya, por la cual murieron los santos apóstoles que fueron antes de vosotros. Necesitamos estar firmes hoy más que nunca, porque el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a quien destruir, a quien apartar de la verdad. Bendito sea el Señor. Cuánta gente hoy en día se ha vuelto inmoral, se han vuelto hipócritas, de doble personalidad. Bendito sea el Señor. Pero el hombre de Dios no tiene dos caras ni tres caras, tiene una sola cara, aleluya. Y lo que lo identifica es la verdad y la justicia de Dios. Bendito sea el Señor, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿O usted cree que Dios sea inmoral? Si Dios no es inmoral, ¿por qué muchos de nosotros somos inmorales? Si Dios no es hipócrita, ¿por qué muchos de nosotros somos hipócritas? ¿Sabe por qué? Porque hemos sido vencidos por el mal, porque no pudimos estar firmes. ¿Y sabe por qué no estamos firmes? Porque no quisimos. Porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El que quiera estar firme lo va a lograr, porque el Espíritu de Dios lo va a ayudar. Bendito sea el Señor para siempre, porque Dios, aleluya, está viendo la intención del corazón. Dios sabe que solo no lo podemos lograr, pero Él ve la intención de nuestro corazón y viene en nuestra ayuda, en nuestro auxilio. Y dice: fulano, fulana es mi hijo, yo lo voy a ayudar. Yo lo voy a esforzar como lo hice con Josué. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Necesitamos hombres de Dios que estén firmes en la doctrina, que estén firmes en la palabra, que estén firmes en la verdad de Cristo. Alabado sea el Señor, porque hay gente hoy en día, y tenemos predicadores que son un payaso. Tenemos un teatro hoy en día, en el siglo XXI, predicadores que se adaptan según las iglesias, según las doctrinas, según las teologías podridas del siglo XXI. Se adaptan y se camuflajean, cual, aleluya, camaleón, cambian de color. Pero el hombre de Dios no se muda ni se cambia. El hombre de Dios es el mismo en cualquier parte, y va a hablar la verdad como tiene que hablarse, y va a predicar el evangelio bíblico, aunque se ofendan, aunque se sienta la gente, aunque se incomoden, aunque se vayan de la congregación. Aleluya, Él va a sonar la trompeta de alerta y va a decir la verdad del evangelio de Cristo. Pero hay predicadores que no han permanecido firmes. En sus congregaciones demuestran firmeza, pero van para allá. Acá vienen a exhortar al pueblo y allá van a hablar de prosperidad. Acá vienen a hablar, a exhortar al pueblo y allá van a hablar de grandeza. Son inmorales, corruptos. Alabado sea el Señor, porque no han entendido la gracia de Cristo. Nosotros tenemos que tener una sola postura. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y vamos a predicar el evangelio de Cristo, la verdad bíblica, apostólica. Aleluya, aunque a la gente le incomode, aunque no les guste, aunque no les caiga bien. Nosotros no predicamos para que usted se sienta bien, no predicamos para caerle bien a nadie y agradar a los hombres. Predicamos para que el mundo se arrepienta y se convierta de sus malos caminos y se vuelva a la verdad de Jesucristo. Dice Pablo: ¿acaso busco agradar a los hombres? Pues si agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Todo ministro que busque agradar a los hombres no sirve para nada y está reprobado ante la presencia de Dios. Todo ministro tiene que entender algo, que tiene que tener una postura muy radical, porque él no depende de los hombres, él depende del reino de los cielos.
Él depende del Dios de la gloria. Si algo hace falta en los ministros del siglo XXI es firmeza. Alabado sea el Señor. Ministros que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. Ministros, aleluya, que hoy prometen una cosa y mañana se retratan de lo que hacen, aleluya, y se enlazan en su palabra. No sirven. He dicho, aleluya, como hombre de Dios tengo una postura. He dicho, aleluya, que un ministro que se atreve a comprometer su palabra y no la cumple no sirve para nada. Alabado sea el Señor. El hombre de Dios jamás va a dejar su palabra empeñada, porque antes de hablar él medita, antes de hablar él analiza, medita, examina, alabado sea el Señor, y sabe si tiene las capacidades de cumplir con lo que está hablando. Porque Dios nos ha dado, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. No es posible que sigan en el evangelio posmoderno, aleluya, tanta falsedad, tanta inmoralidad, tanta indiferencia, hipocresía, disfrazada de santidad y disfrazada, aleluya, bendito sea el Señor. Hoy se le dice hombre de Dios a cualquier guachihuachi, a cualquier come tortilla. Se le dice hombre de Dios. Hombre de Dios es el que ha dado testimonio. Hombre de Dios es el que tiene la evidencia del Espíritu. Es el que no vacila con lo que ha creído, el que no vacila con la predicación de la cruz. Hombre de Dios, aleluya. Hoy se le dice a cualquier persona hombre de Dios, pero hoy dicen una cosa y al rato cambian de parecer. Son unos payasos. Los hombres de Dios no son movibles, porque ellos tienen un fundamento inconmovible. Su fundamento se llama Jesucristo, la piedra que desecharon los edificadores y que vino a ser el ángulo. Jesús, la roca. Él es el fundamento. Es fácil decir Jesús es nuestro fundamento, y al rato oímos cualquier disparate y cambiamos de parecer. Hoy tenemos ministros tan inmorales que ahorita se sienten muy firmes y se sienten con mucha convicción, y al rato alguien le metió en la cabeza una idea y alguien le contó algo y ya lo movió, aleluya, y cambió de parecer. ¿Qué es eso? Eso es una tontería. Alabado sea el Señor. Los hombres de Dios no son movidos por nada, ni por carta, ni por mandamiento, dice Pablo, ni por espíritu seáis movidos de vuestra manera de creer en Cristo. Bendito sea el Señor. Así como habéis creído, permanecer. Pero hoy tenemos personas, ¿sabe? El evangelio ha sido desacreditado por este tipo de personas que no le han dado crédito a la palabra de Dios, mucho menos a sus propias palabras. El evangelio ha sido manchado terriblemente, porque los que argumentan ser siervos de Dios han sido una mancha para el evangelio. He escuchado con tristeza, he escuchado a gente mundana que me ha dicho: hermano, yo a usted le confío, yo a usted lo que sea. Hay gente que no es cristiana, porque lo conozco. Si usted quiere, cuente conmigo, cualquier favor que usted necesite, pero si es fulano de tal, que ni se me pare por aquí. Y uno se queda asombrado, y tú dices, y sientes como si te dieran una bofetada a ti. ¿Sabe por qué? Porque es parte del miembro, del cuerpo de Cristo. Es triste eso, es vergonzoso eso. Hermano, y siempre me he encontrado lamentablemente con ese tipo de situaciones y que nos dicen: hermano, es que fulano es así, fulano es asá. Yo no me dejo llevar de lo que me están diciendo. Si yo lo conozco y sé que es cierto lo que se está diciendo, ¿con qué cara tú abogas por él? ¿Con qué cara tú hablas por él?
¿Sabe una de las cosas? Se ha perdido en la iglesia la firmeza. ¿La firmeza en qué? En la doctrina de Cristo, en la doctrina apostólica. Hay cristianos, aleluya, que fácilmente son movidos, son desviados del propósito de Dios. Vino un problema y los problemas vienen con un propósito, no para destruirnos, vienen para ayudarnos y mejorarnos a ser mejores siervos de Dios. Los problemas yo he aprendido y los he tomado en mi vida. Los problemas para mí ya no son problemas, son solamente, amados hermanos, ¿sabe qué son? Exámenes que Dios me aplica para que yo los pase con temor y con sabiduría. En toda universidad nadie sale a tomar su carrera felizmente si antes no hizo exámenes. Aparte de que estudia mucho, se le aplican. ¿Para qué es el examen? ¿Alguien sabe para qué son los exámenes? Los exámenes tienen una finalidad: para evaluar el conocimiento. Porque a veces decimos, hermano, yo soy muy espiritual, soy muy acá de mucha fe. Y va a decir el Señor, con que andas presumiendo de fanfarrón, vamos a ver si como roncas duermes. Vámonos y da permiso, porque todos bajo el permiso de Dios. Y Dios permite que te venga una avalancha de problemas y ya te andas ahogando. El que tenía mucha fe y el que era acá ya se anda ahogando y dando, como decimos nosotros los jarochos, que hay muchos dichos allá en nuestro estado, y dice, y anda dando patadas de ahogado. No abras tu boca con ligereza. No hables tonterías. No se trata de presumir. Cuando la gente sienta el Espíritu de Dios, lo gana la emoción y empieza a hablar cosas que no debe de hablar imprudentemente, aleluya. Él piensa que tiene al mundo a sus pies y que es pan comido esto. No sabe que esto es algo serio, alabado sea el Señor para siempre, y que tiene que estar firme en la verdad de Cristo, en la palabra, aleluya, para que el diablo no lo destruya y no lo desvíe del fundamento. Hay personas que cuando empezó esto, y voy a poner ejemplo, me gusta ejemplificar muchas veces, que cuando empezó esto tal vez prometieron, pastor, ahí vamos a estar con ustedes, ahí le vamos a echar ganas. ¿Y dónde están? Alabado sea el Señor. Inmorales, alabado sea Cristo para siempre, porque no saben lo que es firmeza. Cuando usted habla su palabra, tiene que cumplirla. Cuando usted promete, tiene que hacerlo, porque usted se ha comprometido con el cielo, no con la iglesia, no con el pastor, no con el concilio. Usted se comprometió delante de Dios. Hay gente que yo he visto que ha llevado asuntos delante de Dios y han orado delante de Dios. Yo tengo miedo en este asunto. Cuando yo llevo algo delante de Dios y lo presento, alabado sea el Señor, hay gente que con ligereza han tirado a la basura cosas que un día presentaron delante de Dios. Pero una cosa digo, van a tener tarde que temprano su recompensa, porque todo lo que dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Bendito sea el Señor. Se nos hace fácil levantar una oración, decir, Señor, te presento esto, y al rato, a la semana, al mes, al año cambio de parecer, al año cambio de actitud y de postura, y tiro a la basura todo aquello que un día hice delante de los ojos de Dios. Eso es inmoral, eso es inadmisible dentro del evangelio de Cristo apostólico. Ese no es el evangelio de la Biblia. Ese es otro evangelio, del que habló Pablo a los Gálatas. Estoy maravillado que tan fácil y tan pronto hayáis dejado de creer en Cristo. Dice, y que vayáis, prestéis atención, oído, para escuchar otro evangelio. Pero Pablo recalca y dice, no es que haya otro evangelio, sino que a la verdad hay quienes quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Aquí alude la palabra pervertir, es cambiar. Mucha gente ha pervertido el evangelio de Cristo, pero dicen yo soy de Dios. Pervertir las acciones. ¿Cómo se pervierte el evangelio? No es con palabras nada más, es con obras. ¿Qué recalca este capítulo 2, el último versículo? ¿Qué dice 17? Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Tengamos cuidado con nuestras obras. Nosotros como ministros, como predicadores, tenemos una gran responsabilidad, porque nuestras obras pueden ser causa de que el evangelio sea corrompido, que el evangelio sea de lo que Pablo habló, pervertido. Nuestras acciones pueden pervertir el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Voy a ponerle un ejemplo. Si la iglesia a mí me ve que soy de doble cara, ¿usted cree que ninguno de ellos, voy a ponerle que es un ejemplo, que en la congregación que yo pastoreo tenga 100 miembros y que yo sea inmoral, que sea hipócrita, de doble cara, de doble ánimo? ¿Usted cree que de los 100 miembros ninguno vaya a adoptar mi postura? Si usted cree que no, usted está equivocado. El mayor porcentaje va a caer porque ellos están buscando imitarlo a usted. ¿Sabe por qué? Porque lo tienen como un hombre de Dios en su ignorancia. Ellos creen que usted es un hombre de Dios porque ellos son neófitos. Y como son neófitos, no tienen la capacidad de discernir que usted tiene un gravísimo error que atenta contra la doctrina de Cristo. Yo he dicho como predicador, hay de errores a errores. Todos tenemos errores, pero cuando hablamos de errores doctrinales, para mí, a la luz del evangelio bíblico, lo que enseña el evangelio apostólico, los errores doctrinales son inadmisibles, son intolerables, no se pueden jamás aceptar y jamás se pueden pasar por alto, porque está en juego la salvación de un alma. Alabado sea el Señor, que costó la vida del Cristo glorioso, del unigénito Hijo de Dios. Se puede tolerar que, aleluya, de cierta manera se puede admitir que alguien cayó, falló, cometió un error, porque es humano. Pero lo que nunca se puede permitir es que alguien enseñe algo contrario a la verdad bíblica. Lo que nunca se puede permitir, que alguien viva distinto al evangelio apostólico. Eso no debe de ser admitido. No estoy hablando de concilio, estoy hablando del evangelio de Cristo apostólico. Porque hoy en día, ¿cuánta gente ha pisoteado el evangelio con una postura de inmoralidad? Eso ser una persona inmoral es movida, fluctuante, cambia a cada rato, fácilmente cambia. Y la Biblia nos exhorta, la palabra de Dios a través de Pablo, que ya no seamos fluctuantes. Las personas fluctuantes son inconstantes. Hoy están contentas, hoy están animadas, hoy están ardiendo en fuego, y mañana andan renegando del evangelio. Al otro día, la otra semana, ya no quieren saber nada ni de Dios, ni de la iglesia, ni de los pastores, ni de los líderes. No quieren que le hablen. ¿Sabe por qué? Porque no tienen principios. Todo hombre de Dios tiene que tener principios.
Los principios no se negocian. Los principios no se compran ni se venden. Los principios son eternos. La humanidad, por ley divina, tiene principios. Voy a ponerle como ejemplo, aleluya, de relevancia, un principio de la humanidad en general, sin hablar del cristianismo. Principios que tiene el ser humano es que Dios lo hizo varón y hembra, los creó Dios en el huerto del Edén, y ese principio nadie lo cambia, ningún gobierno, ninguna anarquía, nadie puede cambiar ese principio. Que digan que surjan leyes modernas, nunca van a cambiar un principio. Escucha bien, los principios no los puede cambiar nadie. ¿Sabe lo único que puede hacer? No es que cambiaron el principio, es que usted, como corrupto, incurrió y abandonó un principio. Nadie puede hacer que yo abandone un principio, porque yo tengo algo que se llama libre albedrío, y yo decido por mí mismo. Yo decido a quién servir, yo decido en quién creer, yo decido lo que voy a hacer. Es lo que están haciendo los globalistas corruptos, los satanistas detrás de esto, las sectas y las logias masónicas. Están queriéndonos imponer, aleluya, un mandamiento inmoral, aleluya, y corrupto, que quieren hacernos creer, aleluya, bendito sea el Señor, que Dios hizo más de dos sexos. Es mentira del diablo. Dios crió a un hombre y a una mujer, punto, y se acabó. Y eso no se discute, eso no está en negociación, eso, aleluya, no se argumenta, porque es Dios el que lo decretó. Ese es un principio. Dios creó a una mujer y a un hombre. ¿Y sabe cómo nos damos cuenta que ese principio no cambia? Porque por más que se hagan, jamás se igualarán a lo que Dios hizo. Jamás. Pueden hacer cuantas tonterías el diablo les ha metido en la cabeza, pero jamás serán como lo que Dios creó. Jamás se igualará. La ciencia ha jugado un papel en estos últimos tiempos peligrosos, y es por ende que Dios ha empezado a golpear a la ciencia. Dios ha empezado a sumergir a grandes científicos, a grandes adinerados y hombres prominentes de ciencia. Dios los está aplastando y haciendo caer su imperio, porque están jugando a ser Dios, aleluya, y quieren igualarse a Dios y a ser, aleluya, como creadores, cuando la creación jamás será como el creador. Todo lo que el hombre hace tiene graves errores y defectos. Todo lo que el hombre hace es imperfecto, pero lo que Dios hace es perfecto. Hermanos, firmes. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina. ¿Será que usted pueda retener la doctrina sin estar firme? Es un principio. Para que usted retenga la doctrina, tiene que estar firme. Si usted no está firme, aunque hay gente que así es inmoral, porque siguen hablando de la doctrina, pero no permanecieron firmes. ¿En qué se convirtieron? En unos fariseos. El fariseísmo fue calificado por Jesús y fue vetado. ¿Sabe por qué? Porque eran prominentes hombres de conocimiento, hombres letrados, eran maestros, doctores en la Torá o la ley mosaica. Pero había un problema en ellos, y era esto, que eran inmorales. ¿Por qué eran inmorales? Porque sí conocían la ley, sí la sabían, sí la estudiaban, eran maestros en ella. Pero el problema de los fariseos, Jesús, si usted analiza, Jesús nunca atacó, ni mucho menos desmintió lo que predicaban los fariseos. Al contrario, Jesús avaló y reforzó lo que ellos enseñaban. ¿Sabe lo que Jesús sí atacó? Y lo que Jesús denunció fueron sus malas obras,
fueron sus obras malas. Y él le dijo en una ocasión a sus seguidores: escuchad lo que ellos os dicen, mas no los imitéis, porque ellos dicen pero no hacen. Sí enseñan lo correcto, pero ellos no lo viven. ¿Por qué cree que Jesús le dijo: fariseos hipócritas, que atáis cargas pesadas sobre los hombros de este pueblo, cuando ustedes ni siquiera la movéis con la punta de su dedo? Para ellos era fácil imponer al pueblo que tiene que ser así, 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 así. Yo he entendido por el Evangelio que primero nosotros tenemos que ser ejemplo. ¿Por qué cree que Pablo dice: ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo? ¿Verdad? Pablo lo dice: ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Se supone que nosotros somos seguidores de Cristo, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué muchos ministros en la era moderna tienen miedo de decir al pueblo que lo imiten a él como él imita a Cristo? Y se lavan las manos como Pilato: no me miren a mí. Entonces dígale que se saquen los ojos para que no lo miren. Si se supone que el liderazgo fue puesto para eso, para ser imitado. Pero estamos hablando no de cualquier liderazgo, estamos hablando de un liderazgo conforme la voluntad y el corazón de Dios. Fue puesto para ser imitado. Por eso Pablo se atrevió a decir: ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Porque Pablo era un fiel servidor de Jesús, imitador de Cristo. Entonces, si usted imita a Cristo, yo creo que el que lo imite a usted no se va a extraviar, no se va a perder, porque está imitando, no lo está imitando a usted. Tal vez él piense que lo está imitando a usted, pero él no sabe que usted imita a Cristo. Y si lo imita a usted, está imitando también a Cristo. Esa es la realidad. Para ello tenemos que permanecer firmes. Tenemos que estar firmes. Iglesia del Señor, tenemos que estar firmes. ¿Por qué? Porque hay personas que incluso en el Evangelio hay predicadores que yo he escuchado con tristeza, me han dicho, a veces a mí me hablan: hermano Sabino, queremos un evento con usted y las fechas que nos piden están ocupadas, porque tenemos una agenda, manejamos una agenda. Y dice: hermano, y pues nosotros con tristeza profunda, hermano, lo sentimos mucho, esas fechas ya están ocupadas. Y le damos los meses o el tiempo hasta donde el ministerio tiene fechas disponibles. Y a veces nos dicen, porque son eventos que ya están programados, dice: hermanos, en confianza, los hermanos, y a Dios gracias por los pastores y pastoras que han confiado en este humilde ministerio y en este humilde siervo. Y nos dicen: hermano, un predicador que usted nos recomiende. ¿Y usted sabe lo que es recomendar a un predicador? Es ser un aval. Así decimos en otro país: te conviertes en un aval. Porque si él no es lo que dice ser, no van a hablar de él, te van a señalar a ti. Por ende, amados hermanos, yo no recomiendo a cualquiera. Somos cuidadosos en eso, y nos dirán que somos arrogantes, lo que sea. No, ¿sabe por qué no? Porque los conocemos. Yo voy a recomendar a alguien que yo conozca, no a alguien que no conozca. Porque hoy en día estamos plagados de predicadores corruptos que hacen y deshacen y ultrajan al pueblo de una y muchas maneras. Entonces, hermano, nos hablan con esa confianza, hermano, un predicador que nos recomienda, y te quedas así pensando: ¿quién? No es porque no haya, sí hay predicadores. El problema es que son inmorales. El problema es que no han permanecido firmes y no han podido retener la doctrina de Cristo. ¿Cómo yo voy a recomendarlos?
¿Por qué, hermanos? Porque no pudieron permanecer firmes. Por eso he titulado mi mensaje en este día: estemos. ¿Cómo tenemos que estar? Firmes, ¿verdad? Tenemos que estar firmes. O sea, no es si quiero, no es si yo me gusta, no es opcional, es un requisito de Dios. Tenemos que estar firmes, porque si no estamos firmes, no permanecemos firmes, ni soñemos con el cielo, ni soñemos con el reino de Cristo, porque nos vamos a quedar mirando nomás. Hermano, ¿verdad? Cuando se especifica, se aclara la predicación de la cruz, caen muchos paradigmas, caen muchas vendas de los ojos, y la gente se da cuenta. Hay gente que esto lo ve como algo sencillo, algo tranquilo, algo relax, cualquiera lo puede hacer. No, esto no es de cualquiera. Jesús fue claro: el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Los cobardes estarán afuera en aquel día. No cualquiera puede permanecer firme, solamente los valientes. ¿Cuál es valiente? No los que se agarran con su hermano y se matan con medio mundo. No, esos son cobardes, incrédulos. Valiente para renunciar al pecado voluntariamente y aceptar la cruz de Cristo y caminar hacia el reino de Dios. Valiente para vencer el mal con el bien. Eso no cualquiera lo hace, ¿o sí? ¿Verdad que no? Si cualquiera lo hiciera, este templo estuviera lleno, no cupiera la gente. ¿Pero por qué no vienen? Porque se les hace difícil dejar su vida de pecado. ¿Sabe? Jesús dijo: ¿por qué no viene la gente a la luz? Porque no quieren que sus pecados sean, sus obras malvadas sean manifiestas. Por eso hay gente que no quiere venir a la luz, porque tiene miedo ser descubierto por Dios. Porque en Dios todo sale a la luz, porque Dios es luz. Hermanos, miramos la importancia. Yo sé que esta palabrita la hemos escuchado muchas veces, pero no hemos puesto a pensar en el significado que tiene y el peso, sobre todo, que tiene en la vida de cada uno de nosotros. Habla de que estemos firmes, la Biblia. El tema es: tenemos que estar firmes. ¿Reteniendo qué? La doctrina de Cristo. O sea, guardando esa doctrina. Aleluya. Porque Dios viene muy pronto y nos va a pedir cuentas. ¿Sabía usted que Dios nos va a pedir cuentas? Todos vamos a rendir cuentas delante de Dios. Y como dice una alabanza: ay, Dios mío, qué cuenta le voy a dar. ¿Por qué? Porque hay gente que está durmiendo, ni le interesan los sermones. Hay gente que está en los templos, ni le interesa el mensaje, no le interesa nada, nada más es un bulto allí. Se va como vino. Ellos no vinieron nunca por Cristo, ellos están en sus propios asuntos. Pero ay de ellos, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ay de ellos cuando la mano de Papá Dios baje y descienda con ira sobre ellos, porque ni su pastor ni el profeta más ungido del mundo podrá ayudarlo y podrá librarlo, porque con Dios no se juega. Dios no es juguete ni títere de nadie. Dios es santo, 3 veces santo. Dios es real, es fiel, es verdadero. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Porque la gente ignorante, neófita, confunde la palabra amor y piensa que amar es tolerar al mundo.
Hay gente que nunca recibió enseñanza bíblica porque ni sus pastores recibieron enseñanza. Hoy tenemos un mundo de pastores que ni ellos saben lo que están enseñando, porque no tuvieron una formación, un principio. Y sabe, hay gente neófita que argumenta que no se tiene que hablar la palabra tan clara, con tanta transparencia, porque ofende a la gente, la lastima y confunden. Es que no es amor, porque estos ignorantes no saben qué es amor. Amor, el amor que la Biblia habla no es el amor de los hombres corruptos. Estamos hablando del amor de Dios. Yo le pregunto y le cuestiono a usted: ¿acaso el amor de los hombres es el mismo amor de Dios? En ninguna manera. No tiene nada que ver el amor humano con el amor de Dios. El amor de los hombres se mantiene firme mientras recibe positivo y mientras tiene una conexión. Pero fállale a un hombre y verás que ese supuesto amor se vierte en odio, se vierte en todo lo contrario. Realmente el amor era un amor fantasioso, era un amor falso y egoísta. Alabado sea el Señor. Mas Pablo habla acerca del amor de Cristo. El amor de Dios todo lo puede, todo lo soporta, es paciente, no tiene envidia, no es ansioso, no busca lo suyo, es sufrido, es benigno. Alabado sea el Señor. Está hablando del amor de Jesucristo. No comparemos el amor de Dios con el amor carnal de los hombres. No tiene ninguna comparación. Porque Dios ve que tú le fallas y le ofende, pero no por eso Él cambia contigo. Pero fállale a tu vecino, fállale al conocido, al familiar, incluso a tu familia, y vas a ver cómo te van a crucificar vivo. Esa es la realidad de este mundo. No nos engañemos a nosotros mismos. El evangelio se tiene que hablar con pureza. Y si alguien argumenta que se siente ofendido, alabado sea el Señor, eso quiere decir que tiene una llaga de pecado, porque la palabra de Dios jamás va a lastimar a alguien que no está enfermo. La palabra de Dios fortalece al que está sano, lo edifica, lo levanta, lo hace seguir adelante, lo llena de gozo y de alegría. Pero ¿sabe cuando la palabra de Dios se habla? Si usted se siente incómodo, por si no se lo han dicho, si usted se siente como así medio ofendido, como que fue por mí, como que fue para mí, es porque usted tiene un pecado oculto en su vida. Es señal vital de que usted está mal a la luz del evangelio bíblico. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Preocuparse y hacerse un autoanálisis. ¿Qué estoy haciendo mal? Porque la palabra de Dios en sí nunca fue para ofender a nadie, es para salvarlo de la condenación eterna. ¿No se han dado cuenta ustedes que cuando una persona anda ferviente, gozosa en el espíritu, sometida en obediencia, aleluya, se goza con la palabra le es un manjar, se alegra, está contento, lleno de alegría? Pero cuando se descuida y se vuelve guachihuache y anda de chuletón, ya no quiere ni oír si el pastor lo llega a exhortar, pone la carota de limón y se va enojado, vaya, ya cambió. ¿Qué le pasó? No se da cuenta que el hombre cambia. ¿Qué le pasó? Pregunto yo, ¿qué le pasó? ¿Se enchamucó? Sí, ¿por qué? Porque se descuidó y dejó de estar firme. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cuando la palabra nos empieza a doler, es síntoma de que estamos enfermos. Porque al enfermo, hermano, ¿cuáles son los síntomas de que alguien está enfermo? ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien o se siente mal? Se siente mal, ¿verdad? Esos son los síntomas de la enfermedad. Toda enfermedad te hace sentirte mal, ¿verdad? Y cuando se te aplica un antibiótico, ¿cómo sientes? ¿Bonito? ¿Te alegra, sonríe? Qué bueno sabe, qué rico está este antibiótico, ¿verdad que no?
no lo quieres digerir porque tu cuerpo no le gusta. La mayoría de medicamentos que son eficaces, yo he descubierto, al menos en mi vida personal, en algo personal, que la mayoría de medicamentos que son más eficaces son los que más horribles saben. Amargos, insoportables. Pero ¿por qué los digerimos? Por nuestro propio bien, ¿verdad? Por nuestro propio bien. O sea, no lo toma, o usted toma un medicamento porque le gusta, que bueno, sabe, me lo voy a acabar. No, se lo toma porque hay una necesidad en su vida, en su cuerpo. Necesita erradicar una enfermedad que lo está afligiendo, agobiando. Esa es la palabra. La palabra de Dios nos quebranta, nos sacude, nos estremece, no nos hace sentir bien, pero si somos sabios, la vamos a aceptar porque es por nuestro propio bien. Sí, porque las palabras cuando nos pegan, hermano, no crea que nos hace echarnos unas carcajadas o saltar. No he notado usted, yo he notado que hay gente, hermano, que cuando la palabra le está dando por su lado, amén, aleluya, se levanta las manos, sale corriendo. Pero cuando la palabra le está dando duro a él, no por su lado, está mudo. Se le fue el gozo. Son síntomas de que algo está mal en su vida. Porque la palabra, cuando la palabra a mí me empieza a llegar, porque yo me conozco, Dios me conoce primeramente, pero yo también me conozco. Usted se conoce a sí mismo. Cuando la palabra me empieza a llegar, ¿qué hago? Me voy a las Sagradas Escrituras y digo, Señor, hazme ver lo que estoy haciendo mal. Y como dijo David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Porque muchas veces nosotros creemos que no tenemos errores. Cada día que amanece, yo le pido a Dios perdón. Cada día que anochece, yo le pido a Dios perdón. Siempre estoy pidiéndole a Dios perdón. ¿Sabe por qué? Porque soy un vil pecador, de quien Dios tuvo misericordia. No presumo ser perfecto. Lo que presumo es la gracia de Dios. Lo que presumo es la misericordia de Cristo. ¿Por qué? Porque Él solamente me ha sostenido y me ha ayudado para estar firmes. Y podemos decir hoy, como Samuel dijo en aquel monte, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Así que mi hermano, vale la pena estar firmes. Vale la pena, porque hay grande galardón en la vida venidera. Hay recompensa eterna. Porque si no permanecemos firmes, una persona que no permanece firme, como es, hermano, no es sincera, tampoco se puede confiar en él, porque no es sincero, no está firme en sus convicciones. ¿Y cómo lo toman? Hay predicadores que los tienen como unos viles mentirosos. He escuchado expresarse de predicadores que andan predicando y se comen al mundo y dicen, ese fulano de tal es mentiroso, se lo digo en su cara, es un mentiroso, yo no le creo nada. Y qué triste es eso. Mi Biblia a mí me dice que yo soy bienaventurado cuando alguien se exprese mal de mí mintiendo. Mintiendo, escucha bien, mintiendo. Si está diciendo mentira, no te asustes, no te espantes, alégrate y gózate, porque eres bienaventurado. Si están hablando mal de ti, pero tú sabes que es mentira, que es una calumnia, que es un falso, tú no te preocupes, no te alarmes. Gózate. Si el mundo lo está haciendo, gózate, porque es señal de que tú eres un hombre o una mujer bienaventurados. Pero si están hablando cosas feas de ti, tú sabes que son ciertas, entonces abróchate el cinturón, porque si no te arrepientes, Dios te va a dar una zarandeada como para ti.
y te va a enseñar que esto no es un juego, que tienes que definir para dónde vas a caminar. No podemos servir a dos señores. Con uno quedamos bien y con otro quedamos mal. No querramos abarcar tanto, hermanos, cuando Dios no nos ha mandado. Si Dios te mandó, hazlo. Pero si Dios no te mandó, no te metas en asuntos que Dios no te ha mandado hacer. Pero todo lo que Dios te ha mandado hacer, hazlo. Recordamos, hermano, todo esto es para todos en general, pero sobre todo los que predicamos, los que tenemos un liderazgo, recordemos, tenemos que estar firmes. Tenemos que estar firmes. ¿Por qué? Si usted no se mantiene firme, ¿con qué cara usted le enseña y exhorta a los demás? ¿Con qué cara usted se atreve a corregir a alguien que está haciendo algo mal si usted no pudo estar firme? No tiene firmeza. Hay gente que no tiene firmeza en nada, ni en sus palabras, ni en sus obras, mucho menos en sus palabras. Yo he aprendido mucho de gente adulta. Recuerdo un varón que nunca lo voy a olvidar, aprendí mucho de él, pero algo que me impactó de ese varón, era nuevo en el evangelio, un varón ya anciano. Yo lo miré y ese varón, cada vez que hacía un compromiso y quedaba con alguien, él decía: nos vemos mañana a tal hora en tal lugar. Tuve la dicha de convivir mucho con él. Se hizo mucha amistad él conmigo, me agarró mucho aprecio. Él era un hombre muy anciano a mi lado y él jugaba conmigo, me tenía un gran aprecio. Me decía: hermano, yo te admiro y admiro la edad que tienes y lo que Dios te ha dado. Y él siempre tuvimos una buena amistad, pero yo algo miraba en él, y yo recuerdo que él hacía compromiso: vamos mañana a tal parte, decía, y a veces yo estaba allí y me decía, me invitaba: hermano, acompáñame, vamos a ir a tal lado. Vamos. Cuando tenía libre, vamos. Y algo que me impactó es que él quedaba una hora y se decía: a las 10 de la mañana nos vemos en tal lado. Iba a esa, él estaba antes, cuando menos, hermano, media hora antes. Llegaba al lugar, esperaba que dieran la hora que él había dicho, si eran las 10, y la otra persona no llegaba. Lo esperaba. Y aquella persona decía, pues a veces quedaban en un punto, ¿saben? En tal lado nos vamos a ver, pero ahí no era el asunto, si iba a ser en otro lado. Era para llegar a un convenio. Y yo recuerdo que me impresionó ver su actitud, la obra que él hizo. Aquella persona llegó tarde, sí llegó, pero llegó varios minutos después de la hora que él había señalado. Vino y le dijo: ¿sabes qué? Tú no tienes palabra, y como tú no tienes palabra, yo no puedo trabajar con gente así. Así que date la vuelta y vete. Yo me sorprendí, pensé por un momento que estaban jugando, como es el mexicano. Pero no, vi que era un hombre de convicciones. Se regresó, perdió su día, pero dice: yo prefiero perder mi día, pero no que mi palabra quede en el suelo. He aprendido que mi palabra yo tengo que hacerla valer. Si tú no le das crédito a tus palabras, no esperes que venga el vecino a dárselo. Yo aprendí eso de ese varón. Yo de por sí ya lo conocía por la palabra, lo practicaba, pero eso vino a darme una lección: no cambies tus principios. Hermanos, muchas veces nosotros somos así, nos pasa, sucede y lo tomamos con ligereza. Decimos, y al rato incluso hay gente que dice: quedamos de vernos en tal lado, y de repente te habla: ¿sabe qué? No voy a llegar. ¿Sabe de qué? Mejor otro día, mejor después. Eso es inaceptable. ¿Por qué? Porque nosotros, como hombres de Dios, no podemos vacilar ni con palabras ni con obras. Nuestras palabras y obras deben de ser
muy firmes y fundamentadas en Cristo. Sí, mi hermano, lo digo con todo el respeto. Yo cometí un error y con esto quiero cerrar mi mensaje en esta hora. El Espíritu no me ha dejado cortar. Yo quería cortar hace rato. El Espíritu no me ha permitido. Yo recuerdo cometí un error en el ámbito del ministerio. Hace muchos años atrás, del cual vivo siempre y profundamente arrepentido. Cada vez que a nosotros nos contactan para un evento, no es de ahorita, eso siempre ha sido desde que Dios por su misericordia me levantó. Y nos piden fecha, nosotros agendamos. Las fechas para nosotros son intocables, porque he dado mi palabra a un hombre de Dios o a una mujer de Dios. Y llueva o truene, pase lo que pase, yo voy a llegar a ese evento con la ayuda de Dios. Mientras el pastor no levante el teléfono y me diga, hermano, se canceló esto, etcétera, etcétera, yo voy a llegar, excepto no voy a llegar por algo mayor que me impida realmente llegar allá, pero yo voy a hacer el intento. Ha habido eventos donde yo he llegado a son de agua, hermanos, una tormenta casi, y he llegado, los hermanos creyendo que ya el predicador no va a llegar, he llegado en taxi, en diferentes maneras, a veces mojándote, empapado, pero ahí llegué y el pastor se queda, hermano, creímos que no ibas a venir. Eso creyó usted, pero yo sé quién me llamó. En toda mi vida ministerial, un caso recuerdo, un evento al que no llegué, del cual he vivido profundamente arrepentido. Y no llegué porque no quisiera. Dios sabe la situación tan crucial que estaba pasando en mi vida financiera. Y no pude tener un ticket de autobús para llegar al lugar donde yo iba a predicar. Yo estaba recién llegado a donde ahora radico, 12 años llevo residiendo allí. Los hermanos de la iglesia me conocían, pero nadie me tenía la confianza como para prestarme siquiera para un ticket de autobús. Le lloré tanto a Dios y le dije, Señor, tú conoces mi situación. Sentí tan feo, me hablaron los hermanos del evento, hermano, te estamos esperando, ¿qué pasa? Ya vienes en camino, ¿por dónde vienes? Y le digo, hermano, me va a disculpar, pero no puedo llegar. Ellos me tenían mucho aprecio, esos hermanos ya me conocían, me tenían aprecio, ellos sintieron duro, ellos se preguntaban por qué. Le digo, hermanos, perdónenme, ahorita no les voy a dar una explicación tal vez, pero yo quiero verlos en persona un día y vamos a hablar. Me pasó esa situación, hermano, y llegué, con el paso del tiempo fui a verlos. Cuando tuve la oportunidad, el hermano me empezó a preguntar. Ellos estaban de cierta manera dolidos, preocupados, hermano, porque era un evento grande, todo el mundo te esperaba a ti. Y tuvimos que agarrar a otro hermano, pero tú sabes, el primer día la gente viene, pero cuando ve que no es la persona que se anunció, que se dijo. ¿Por qué, hermano? Yo le platiqué mi situación. El hermano me dijo, hermano, ¿por qué? ¿Por qué esa falta de confianza? ¿Por qué no me lo dijiste? Nosotros te hubiéramos mandado para tus gastos, para tus viáticos. ¿Por qué no lo dijiste? Digo, hermano, no es fácil para mí. Yo quiero que ustedes me entiendan. No es fácil. Perdónenme porque sé que le fallé primeramente a Dios y en segundo les fallé a ustedes. Pero yo creo que con esto he aprendido una lección y le pido a Dios que esto no se vuelva a repetir. Estoy hablando de hace muchos años atrás. Y de esa vez aprendí, hermanos, si yo no llego a un evento es porque se canceló o porque hubo algo de fuerzas mayores que nos impidió llegar.
¿Por qué, amados hermanos? Porque nosotros aprendimos que nuestra palabra tiene que tener crédito. Si yo no cumplo, ¿qué predico? ¿Qué enseño? Si yo soy inmoral. Un evento que nos ha tenido preocupado, y nuestro hermano Daniel no me deja mentir, aquí en el estado de Oaxaca, acá por Pinotepa Nacional, un pueblo que en su nombre me es difícil quedar, es la sierra de Oaxaca, ya para la colindancia con Guerrero. Nos contactaron desde el año pasado para un evento y no se ha podido dar aquel evento. Hemos ido 2 veces, hemos intentado llegar a aquel lugar y en el camino hemos tenido. La primera vez fue cuando pegó el ciclón por aquella lado costa y o la tormenta, aquello. El asunto es que cayeron puentes, la carretera quedó tapada por deslaves y no pudimos pasar, nos quedamos varados a mitad del camino. Yo le decía, Señor, ¿qué está pasando? Volvimos a intentarlo, después de meses se concretó. Yo siempre tengo algo, hermano, no se pudo ahorita, pero yo las fechas se las tengo comprometidas. Ustedes dirán cuándo, pero se pospone, pero yo estoy en deuda con ustedes. Se volvió a reprogramar el evento, volvimos a intentar ir para allá, hermanos, y antes de llegar a Huatulco ponen un paro y no nos dejaron pasar. Y yo digo, Señor, ¿y ahora qué está pasando? La primera vez no solamente los deslaves, también había otro paro. Había un paro antes de llegar a Matías Romero, viniendo de Cacayuca en Veracruz. Antes de llegar a Matías Romero había un paro, lo esquivamos. Era un paro, hermano, un tramo como de 11 minutos por la recta. Nos desviamos por la sierra 4 horas y media para brincar el paro y salimos adelante a 11 minutos. Logramos pasar eso, pero ya no logramos pasar el problema de la tormenta esta que había tumbado puente, inundación y deslave, que habían cerrado la carretera. No pudimos llegar. Pero yo he entendido algo, que cuando eso pasa, Dios lo ha permitido por algo. Yo no me opongo, solamente me encomiendo a la mano de Dios. He aprendido, porque en una ocasión yo he testificado algunas veces, yo iba a viajar en un ADO y yo llegué corriendo y perdí mi ticket de ADO porque yo llegué retrasado, la verdad. Llegué retrasado corriendo, yo me quedé llorando en la terminal porque yo decía, Señor, yo pensaba en el evento, voy a quedar mal. A Dios gracias que como vio me fui a Ventanilla, miren que pasó esto y gracias a Dios que me movieron mi boleto, nada más lo cambiaron de horario. Pude viajar. A los cuantos minutos de ir viajando en el otro ADO que yo había agarrado, notificaron al chofer del ADO que el ADO anterior donde yo tenía que viajar se había salido de la carretera y casi todos habían muerto. Yo dije, gracias, Señor, porque tú eres misericordioso. Y a veces uno no se da cuenta, que Dios te está preservando la vida, que Dios te está queriendo librar de algo. 2 veces se ha intentado, no hemos podido llegar hasta ese lugar, ni yo sé dónde está. Yo conozco Pinotepa Nacional, pero ese lugar no doy donde se ubica. Pero Dios sabe por qué han pasado. Pero no es porque nosotros no querramos, no es porque nosotros no ha estado a nuestro alcance, solamente que nos pongamos alas como los drones y lleguemos por arriba. Pero no ha sido posible. Pero ¿sabe qué hacemos? Orarle a Dios, Señor, en tu tiempo. Tus tiempos son perfectos. He entendido que todavía no ha sido el tiempo de Dios. Cuando yo iba a viajar a España, hermano, se llevó más de 1 año concretar los eventos. El evento se concretaba, nos pasó similar. 3 veces se canceló la ida a España. Y yo decía, ¿qué ha pasado? Y yo decía, porque la hermana, la pastora, no me deja mentir, llegábamos a una concretación de fechas y se venía que cuando no era una cosa era otra, que la pandemia, que los cierres en aeropuerto, que las exigencias sanitarias, y se quedaba así. Pasó
La primera vez, la segunda vez, yo creo que hasta la pastora también se desesperó y lloraba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Me preguntaba, hermano Sabido, pregúntale a Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué no permite si acá te estamos esperando con ansia, queremos que el evento, y por qué Dios no ha permitido que tú puedas venir? Y yo me reía, digo, hermana, yo también me pregunto lo mismo, pero solamente he entendido que en Dios hay tiempos. Para mí no ha sido el tiempo de Dios. Y cuando sea el tiempo de Dios, todo se va a dar. Y así sucedió, hermano. Antes de finalizar el 2022, Dios me abrió las puertas para entrar libremente a España sin ningún problema. ¿Por qué? Porque se llegó el tiempo de Dios. Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Dios que yo sirvo. Un Dios que es firme en todo lo que hace. Usted y yo tenemos que ser firmes en todo, no en una cosa, hermano. En todo lo que hagamos tenemos que ser firmes. Póngase de pie en esta hora. Póngase de pie. Alabado sea el Señor para siempre.